Bienvenidos a Cátedra Procesal, un espacio de conocimiento jurídico creado por Álvarez Liévano Lacerna, en colaboración con Ámbito Jurídico de Legis, en el que conversaremos sobre los detalles del derecho procesal laboral de la mano de expertos. Comencemos. Bienvenidos a este espacio que se llama Cátedra Procesal, un espacio de coproducción entre Álvarez Liévano Lacerna y Ámbito Jurídico de Legis. Soy Carlos Arturo Barco Alzate, socio director de litigios y formación de Álvarez Liévano Lacerna, y vamos a continuar desglosando los asuntos judiciales, los asuntos de práctica y de litigio laboral, y a propósito, pues por supuesto, como ya lo hemos mencionado antes, de nuestro Código Procesal del Trabajo novedoso. Nos acompaña una vez más el doctor Carlos Arturo Guarín para hacer una segunda parte de un tema que ha quedado en el tintero, y es la justicia terapéutica que establece este nuevo Código Procesal del Trabajo en el artículo 3º. Habíamos tenido el gusto de contar con el doctor Guarín en episodios anteriores con un abrebocas de lo que es esta nueva justicia terapéutica. Doctor Guarín, buenos días de nuevo, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ya habíamos estado con el doctor Guarín hablando en episodios anteriores de el nuevo Código de Justicia Terapéutica y recapitulando un poco, doctor Guarín, justicia terapéutica como una facultad, una atribución, una potestad, un deber del juez de resolver los conflictos sociales, de restaurar las relaciones sociales en el ejercicio de su investidura. O sea, usar la justicia laboral no solo para resolver los conflictos jurídicos propiamente dichos, sino además para restablecer el orden social, restablecer las relaciones, restablecer la confianza perdida, en general, sanar las heridas que deja un conflicto. Algo así habíamos concluido en nuestros episodios anteriores. Puntualmente, ¿qué podría hacer un juez o qué no podría hacer un juez pensando en justicia terapéutica? Gracias. Yo diría que es más que una potestad, una facultad, es una posibilidad. Y el juez debe tener el fuelle para advertir si el caso amerita llevar a cabo esta función de terapéutica social. O sea, no siempre debe pasar. No es que toda sentencia, por su naturaleza, tenga que ser necesariamente terapéutica o sanadora. El juez, vuelvo y repito, debe tener el fuelle de poder advertir, de acuerdo inclusive con las reglas de la experiencia, que el caso que va a discernir tiene una importancia que va más allá de los sujetos procesales y que puede dar lugar a que se haga una reflexión que no solamente solucione el conflicto entre las partes, sino que le sirva a toda la sociedad. Obviamente, ese ejercicio intelectual debe ser profundamente honesto. Y la honestidad tiene unos referentes cardinales indeclinables. La justicia terapéutica a la que hace referencia el artículo 3º del nuevo Estatuto Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social no cambia el sistema de fuentes. Manda o posibilita la justicia de fuentes del sistema, posibilita la justicia terapéutica dentro del sistema de fuentes del derecho. Nadie podrá, sobre pretexto, repito, de producir una sentencia sanadora, una sentencia terapéutica, desconocer los derechos y las garantías de la Constitución. ¿Y cuál va a ser ese límite? Si una persona, por supuesto, considera que una determinada decisión terapéutica es tal vez más lesiva que una consecuencia legal directa. Por ejemplo, estoy pensando en un empleador a quien le sea mucho más lesivo una decisión que no sea la estrictamente legal de, por ejemplo, el pago de una indemnización. Que se obligue a un empleador, por ejemplo, y voy a poner un caso en particular hipotético, pero que podría llegar a pasar, que sea una gran corporación
obligada a pedir disculpas públicas como sucede con el Estado, cuando es condenado por delitos o por infracciones a los derechos humanos, que es obligado el Estado a pedir disculpas. Eso es algo que podría pasar en el marco de un juicio laboral, y si puede pasar, ¿cómo aseguramos que eso no sea más lesivo para una de las partes en este caso y no cree una nueva fuente de conflicto? El sistema de fuentes. Yo me remito y recabo, insisto, como lo decía un célebre ex magistrado de la Corte, no es que por arte de birlibirloque o que el juez saque del cubilete la paloma de la justicia restaurativa. Ahí hay que tener, y creo que es la cuarta vez que lo menciono Fuelle, hay que tener la intuición de que el caso amerita el tipo de pronunciamiento terapéutico del que vengo hablando. En la pasada oportunidad hablé de dos casos puntuales y puede servirnos para la reflexión. Que invitamos, entre otras cosas, a todos a que se devuelvan un episodio y miren esta primera parte a los que llegan aquí a este episodio sobre la marcha. Claro que sí. En el caso del empleador del sector cervecero y en el caso del debate pensional a que se hizo referencia en la ocasión anterior, la sentencia se adentra en el derecho terapéutico, pero después de haber resuelto el conflicto desde el derecho, en un caso laboral y en el otro de la seguridad social. Y solamente a partir de esa resolución, constatado de que lo que se decidía en uno y otro podía tener unas importantes implicaciones sociales, nos adentramos en un haber resuelto desde el sistema tradicional de fuentes los conflictos jurídicos, a decirle a la sociedad, mire, y concretamente a los empleadores, a los aseguradores en seguridad social, a los jueces, hay que mirar este u otro aspecto en este tipo de conflictos. Creo que el límite será ese y será en casos muy concretos y específicos en los que es necesario hacerlo. Esta justicia terapéutica que va también de la mano de la distributiva, es una justicia concebida también en el marco de lo que la norma habla, la necesidad de analizar los temas con enfoque diferencial. No puede analizarse el asunto separado de esa categoría, pero siempre con el referente en el derecho sustancial, en el derecho procesal, en el respeto de las garantías de ambas estirpes y con rigor. ¿Y eso no podría abrir la puerta, doctor Barín, a que haya una suerte de desquite judicial? Porque uno podría pensar que, por supuesto, en el conflicto individual del trabajo o incluso en un conflicto colectivo del trabajo llevado a los estrados judiciales, pues una de las partes va a tener cierta inquina contra la otra. Es parte de la conflictividad normal, más en los asuntos laborales que son tan sensibles. Pero una justicia terapéutica no podría hacer que el juez también tenga algún interés o alguna intención de tomar partido en una fórmula, por así decirlo, de desquite en contra de una de las personas que reciba una de esas órdenes terapéuticas. ¿Cuál es la proporcionalidad de eso? Sí, tengo que empezar a hablar desde las reglas de mi experiencia. Yo fui a 12 años abogado litigante, manejé un importante nivel de litigio a nivel de la región en la que inicié el ejercicio de mi profesión y desarrollé mi carrera que me llevó a la Corte como magistrado auxiliar, luego como magistrado en carrera de Tribunal Superior y luego como magistrado titular en la sala laboral de la Corte en una de sus salas de descongestión. En esos años nunca advertí ese tipo de sesgos, no lo advertí. En aquel tiempo era quien les habla abogado litigante exclusivamente al servicio de los trabajadores. Y hubo por decisiones judiciales muy duras en conflictos muy importantes en las que pues muchos de mis clientes no sacaron avante sus pretensiones
pero no advertí nunca que las decisiones adversas fueran por un sesgo, por ejemplo, a favor de los empleadores. Encontré las decisiones discutibles, casi todas las debatí, las discutí, pero razonables. No una decisión contraevidente o que agrediera el derecho del trabajo o el derecho de la seguridad social. Cuando tuve éxito en las pretensiones de los trabajadores, de las organizaciones sindicales que representaba, tampoco lo advertí. Que hubiera un sesgo de querer favorecer al trabajador por ser el trabajador o al sindicato por ser el sindicato. Yo creo que en términos generales habrán excepciones y habrá que solucionar la justicia laboral colombiana, la justicia social colombiana. Los jueces laborales y de la seguridad social en Colombia son jueces maduros, son jueces bien preparados y creo que va a seguir siendo así porque cada vez es más exigente entrar a la carrera judicial y hay más control. Hay más control social, hay más control académico, hay más control desde el foro, desde el litigio, desde el debate público. Pocos jueces están enfrentados y los días que corren lo dejan ver a tanto escudriñamiento social en torno a sus decisiones como los jueces colombianos de ahora. Creo que nadie querrá jugarse su prestigio profesional, su carrera judicial, su buen nombre en la judicatura y en las universidades con una sentencia prevalida de terapéutica, pero contra el derecho. Ese es un gran punto que desde el punto de vista del litigio, por supuesto en lo que a mí concierne, genera muchas inquietudes, muchas reservas. Por supuesto entiendo lo que usted manifiesta, doctor Guarín, pero hay algún recelo en el medio, sobre todo en el medio del litigio laboral, sobre hasta dónde estos jueces podrían llevar este artículo 3º a un activismo judicial que lesione tal vez desproporcionadamente o más aún innecesariamente alguna de las partes. Pero sobre eso hablaremos tal vez en un episodio distinto, en activismo judicial y sesgos. Por ahí volveremos a contar con usted si nos lo permite. Una última pregunta para ir cerrando, doctor. En esta justicia terapéutica, ¿podría un juez desestimar una respuesta legal? Y por respuesta legal me refiero a una consecuencia ya prevista en la ley. ¿Podría un juez desestimar esa consecuencia ya prevista en la ley para optar por la medida que le parezca que es la más terapéutica para resolver el caso en concreto? Y lo pongo con un ejemplo en concreto, un reintegro. Un reintegro que sea formalmente procedente. Un reintegro que sea formalmente legítimo porque es una consecuencia ya prevista en la legislación. Pero que el juez considere que un reintegro en esas condiciones particulares del proceso no es la decisión más terapéutica. Y traigo a colación, a título de remembranza, ese viejo artículo 8º del decreto 2351 del 65, que cuando hablaba del reintegro le daba al juez el margen de maniobra respecto de si era lo más aconsejable o no. Ese viejo decreto 2351 del 65 hablaba de la desaconsejabilidad del reintegro, a juicio del juez, naturalmente. Si el juez consideraba que no era aconsejable un reintegro, el mismo juez podía optar por la indemnización a pesar de que le estuvieran pidiendo el reintegro. ¿Podría un juez hoy en día, en estas circunstancias, con esta nueva legislación, con estas nuevas tendencias, hacer eso? Creo que no. Creo que los jueces deben tener el juicio de ponderación suficiente para advertir que si así haya sido pretendida por la parte la medida extraordinaria del reintegro, si el debate procesal enseña que no es conveniente ese reintegro, el juez debe disponerlo así, no ordenar el reintegro y ordenar el resarcimiento diferente que puede ser
el subsidiario de la indemnización por el despido. Eso trae otro tipo de problemas, por ejemplo, cuando el abogado solamente pretende el reintegro para forzar al juez a solamente pronunciarse sobre él. ¿Qué pasa con la indemnización? Pero ese es otro tema. No podemos olvidar que con el antiguo artículo 61, o el actual, porque está todavía vigente, y el nuevo, el 133, creo, sobre la forma, los criterios con los cuales el juez debe decidir, el juez debe remitirse a las reglas generales de la experiencia. Solemos pensar que hablar de reglas generales de la experiencia es poético y lírico, ¿no? Es que el juez acopie su conocimiento del derecho laboral, de las relaciones laborales que debe tener, advierta lo que el proceso trasluce, deja ver, y si encuentra que no es aconsejable, que no es conveniente para las relaciones laborales al interior de la empresa, del establecimiento o negocio, que un trabajador que pretende un reintegro sea reintegrado, diga no lo hago. Obviamente deberá decir por qué no toma la medida de reintegro. Bueno, muchas gracias, doctor Guarín, de nuevo por aceptar esta invitación a hablar de justicia terapéutica. Lo tendremos en nuevas oportunidades, si usted nos lo permite, para hablar de otros nuevos temas también del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Y a todos nuestros oyentes, los que han llegado hasta aquí, muchas gracias por estar. Soy Carlos Arturo Barco Alzate de Álvarez Líbano La Serna en este podcast que llamamos Cátedra Procesal para hablar de todo lo que nos interesa del derecho procesal del trabajo, una coproducción de Álvarez Líbano La Serna y Ámbito Jurídico de Legis. Muchas gracias. Gracias, doctor Guarín. A ustedes de nuevo, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a seguir conectados a las redes sociales de Álvarez Líbano La Serna y Ámbito Jurídico para no perderse los siguientes capítulos.